Bueno, hola, hoy nos encontramos aquí junto a Soledad con María del Carmen Gijena, que es psicóloga, psicoanalista vincular, magíster. Mani, como le decimos, quienes la conocemos, ha sido presidenta de la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, docente universitaria. Bueno, y hoy la convocamos para conversar sobre algo que ella tiene una vasta trayectoria y que le gusta mucho, que es acerca de un dispositivo que son los grupos de reflexión, ¿no? Bueno, hola Mani. ¿Qué tal Cecilia? ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo les va? Muy bien. Hola Mani, ¿cómo va? Bueno, la idea era esta. Gracias por recibirnos. Gracias por invitarme. Gracias Bueno, mutuas. La idea era esto, Mani, que nos cuentes un poquito, sabemos que ha sido un tema inclusive por el cual obtuviste tu título de magíster, ¿no? Los grupos de reflexión han sido un tema de investigación y que lo has llevado a la práctica. Entonces, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo llegás a los grupos de reflexión, cómo te interesás en ellos. Bueno, que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, yo les diría que que tendríamos que hacer un poco de historia. Bueno. Por ahí se hace un poquito largo, pero les voy a tratar de resumir porque yo soy grande ya. Y empecé allá cuando comencé psicología en el 71. Una gran época para el psicoanálisis de los grupos. Era una revolución el psicoanálisis de los grupos a partir de la década del 60. En todo caso, si ustedes quieren, con Pichon Rivière, ¿no? Sí. Un argentino. Y bueno, y ya en ese entonces, yo al mismo tiempo que estudiaba psicología, me formaba en grupos y psicodrama. Pero bueno, llegaron los tiempos terribles de la dictadura, yo estaba en la universidad, y entonces empezamos a renunciar y dejar de estudiar los grupos. Me recibo con mucho esfuerzo y así, esperando que no cerraran la facultad hasta que la cerraron, creo que me recibí y la cerraron, me cerraron la puerta por detrás, digamos. Así que bueno, se abrió una época de mucho estudio y de mucho trabajo en psicoanálisis individual. Todo lo que tuviera que ver con grupo estaba puesto en una polaridad en donde individuo-grupo, ¿no? Como emociones cuerpo, así también se desplegaba la psicología en esas épocas terribles. Con lo cual guardamos los libros, más bien los escondíamos, dejamos de hacer grupos, no podíamos andar más de 2 por las calles, tampoco podíamos estudiar más de 2. Y bueno, aún así yo sostenía mis convicciones acerca de la importancia de los dispositivos vinculares. Yo estuve, con el regreso de la democracia en el 84, más o menos, ingresé al hospital de niños. Estábamos trabajando en el hospital de niños, pero estábamos como expulsadas de consultorio externo porque nosotros insistíamos con lo grupal. Y entonces tuvimos la suerte, hoy digo que tuvimos la suerte, que un grupo muy lúcido de médicos del hospital de niños, que después fue el director del hospital, nos recibe a un grupo de 3, que éramos, una psiquiatra y 2 psicólogas, en la sala de cirugía y de traumatología. Nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué hacemos acá? Pero no nos queríamos ir. A veces cuando cuento esto como anécdota, porque ahora es una anécdota y en ese momento creo que era una lucha, que ya podíamos dar, porque era en 1984, ya estábamos en otra época, nosotros empezamos con horas de juego en la cama de los niños, eran niños que estaban en la cama esperando ser operados, pero además veíamos tanta deshumanización en la sala que empezamos a instalar grupos de enfermeras para pensar, grupos de padres en los pasillos para pensar, hasta que increíblemente en la sala de espera teníamos grupos operativos con los médicos también. Así fueran en horario restringido. Lo cierto que también tuvimos grupos de niños que se llamaban Mañana me opero, en un box que nos prestaban,
porque la verdad que nadie se ocupaba de explicarles qué es lo que le iban a hacer y era terrorífico, digamos. Nosotros sabíamos de terrores. Entonces, hacíamos grupos, porque si no, no había forma de poder cubrir toda la demanda. Los llevábamos a un box que era para 2 o 3 personas y nos metíamos 6, 7 con los niños, ¿no? 2 coordinadoras y los niños. Y bueno, eso fue, yo les diría, como la teoría que íbamos llevando, que ya la podíamos aplicar, ya era posible y la podíamos desplegar, pero bueno, estábamos muy atravesados por lo que no podíamos seguir formándonos. Pero sí llegó la hora de poder convocar la formación en psicoanálisis vincular con Buenos Aires y empezaron estos viajes. Yo les cuento que fui una de las primeras camadas, bueno, así tengo los años encima, ¿no? Pero eso fue en el 88, más o menos en 1988, cuando ya empieza a viajar Berenstein para formarnos en pareja, en familia digo, Janine Puget en pareja, y Marcos Bernard, un grupólogo muy conocido, muy amigo de Caes en Francia, porque nosotros con Francia en aquel entonces había como una relación muy directa de intercambios en relación a lo grupal, a lo vincular. De hecho, fíjense que Caes en su cátedra en la Universidad de Lyon enseña a Pichon y enseña a Blecher. Nosotros en nuestra facultad no enseñamos a Pichon ni enseñamos a Blecher. Él tiene... Bueno, nosotros sí, yo sí, en mi cátedra, pero digo, no está instalado como autores argentinos que tienen un largo recorrido y no menos aportes a la cuestión vincular. Eso fue en la APCBC, la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares, donde, bueno, que ya tenemos un recorrido de más de 30 años, ¿no? Y en donde ya, ahí yo empecé con los grupos de reflexión. En la asociación, nosotros, además de lo que hacíamos en Córdoba, íbamos a Buenos Aires con una compañera a formarnos mucho más en grupo, a supervisar, pero nosotros preferimos decirle intervisionar, porque siempre es algo que se produce en el entre. Y de ahí en más nos hicimos cargo de la coordinación de los grupos de reflexión en la asociación y en los grupos de formación en psicoanálisis vincular, de los egresados de psicología. En principio era un disciplinario, era de la psicología. Hoy, a 30 años, es interdisciplinaria la formación en psicoanálisis vincular. Bueno, después vino mi recorrido por la universidad y ahí es donde yo tomo por 2 años, en un concurso de una suplencia, la cátedra de teoría y técnica de grupos. Y ahí instalo los grupos de reflexión durante 2 años. Tampoco a veces me la creo yo las cosas que hicimos con un grupo de colegas, digamos. Yo siempre convoco a otros para compartir la tarea. Y organizamos grupos de reflexión con 500 alumnos. Ustedes saben que la Nacional es masiva en este sentido. Y con 500 alumnos implicaba más o menos, no sé cuántos, pero divididos en grupos, ustedes saquen las cuentas, divididos en grupos de 25 personas más o menos, porque poníamos más para que pudiéramos hacer en menos horas. Así que la carga horaria que teníamos en esa cátedra era infinita. Pero ese fue el material, esos 2 años que ya en la universidad, ese fue el material con el cual yo pude hacer mi tesis de maestría. Porque tomé todos los datos y las encuestas y toda la estadística, digamos, más allá de que eso era un agregado para sostener la práctica, pero yo la hice desde la perspectiva cualitativa, desde la psicoanálisis vincular, que no fue sencillo hacerla en esas épocas. Pero la hice en la Universidad Siglo XXI, de ahí pasé a la Siglo XXI. En la Siglo XXI, la directora que estaba en ese momento, con muy buen criterio, divide la cátedra de psicoterapia, vos Soledad debes saber, las cátedras de psicoterapia eran psicoterapia 1, adulto, psicoterapia general, psicoterapia 2, niñez, psicoterapia 3, pareja y familia, y psicoterapia 4, grupo. Yo me hago cargo de la cátedra de grupo, una colega también de vincular se hace cargo de pareja y familia, pero tenían 1 año de 6 horas cátedras. Realmente el esquema era fantástico. Y ahí sí pude hacer mi maestría, becada por la universidad, y bueno, pero con el material que había recogido
y que seguía implementando los grupos de reflexión, al menos en la cátedra. Digo esto porque después llegó el momento de la Universidad Católica, donde acabo de jubilarme, digamos, y que desde que ingresé propuse esto como una propuesta en la cátedra, como lo venía haciendo siempre, bueno, con menos alumnos, con una cátedra muy compleja, porque eran muy pocas horas para un psicoanálisis de pareja, familia y grupo. Claro. De cualquier manera, yo lo dividí en 2 semestres y grupo abarcó todo un semestre para que pudiéramos desplegar la posibilidad de los grupos de reflexión. Esto con el tiempo se fue instalando en un proyecto de responsabilidad social universitaria, los RCU, porque bueno, realmente empezaron a comprender de qué se trataba, lo podían ver a través de los alumnos. Esto empezó en el 2013, yo ingresé en el 2010 en la universidad, pero los RCU empezaron en el 2013, y bueno, hoy con Ceci, que somos codirectoras de un proyecto de investigación que se llama Los vínculos grupales en la formación universitaria, dispositivos de reflexión, promoción de salud mental y ciudadanía responsable. Entonces son paralelos el RCU y el proyecto de investigación. Digo con Ceci porque Ceci fue una de las primeras docentes que cedió sus horas en su cátedra para que nosotros pudiéramos implementar el dispositivo de grupo de reflexión. En el 2013 empezamos en 5º año, con los alumnos nuestros, de la cátedra nuestra. Digo nuestra porque siempre fuimos varios, pero después se fue agregando, fuimos agregando los otros cursos con digamos, compartiéndolo con los profesores que comprendían de qué se trataba. Y así fuimos llegando al 2017, donde ahora están, desde ese año y continuando, están instalados en todos los años de la carrera. ¿Sí? Sí, inclusive por ahí puntualmente ha sido convocada por algunos docentes, sobre todo del área de formación de la universidad, cuyos alumnos tenían dificultades, ¿no? Hemos pasado por veterinaria, ¿no? Por ciencias químicas, porque en otra oportunidad fuimos a ciencias químicas, sí, a varias fuimos convocadas, porque pensaban que necesitaban ayuda. Esto es interesante lo que decís, Ceci, porque si bien es cierto que nosotros los instalamos a este dispositivo ligado a la formación, ligado al dispositivo de enseñanza-aprendizaje, a mí me gusta decirle más formación, son dispositivos para sostener, contener y acompañar y escuchar situaciones conflictivas y problemáticas que en toda institución, en toda tarea suceden, ¿no? Sí, en todo momento vital, ¿no? Porque, digamos, muchas veces nos han convocado en momentos como cruciales de los alumnos, sobre todo la salida, la salida a ser profesionales, ¿no? Ese último año, con las prácticas, ¿no? Que, bueno, genera tanta angustia. Yo tengo una duda. Sí. Yo tengo una duda que como más externa al dispositivo, ¿no? Siempre desde el blog y con las conversaciones que tenemos con Ceci, nosotras siempre estamos preocupados en la formación del psicólogo, del psicoanalista, como vos decís, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy una joven, una novata estudiante de psicología, quien pudiera. No se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Si me tuvieras que explicar para mi cabeza juvenil de estudiante, digamos, ¿qué es un dispositivo de reflexión grupal? Bueno, espérate, déjame pensar algunas cosas. En principio te diría que nosotros pensamos, digo desde el psicoanálisis vincular, pensamos a los grupos como espacios, escenarios donde se despliegan conflictos tanto de lo intrasubjetivo, que esto está muy trabajado desde el psicoanálisis, pero nosotros le agregamos todo lo que también se despliega desde lo intersubjetivo, lo que sucede entre los sujetos, y lo transubjetivo, todo lo que nos atraviesa institucional, social y culturalmente. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí, lo que se va a desplegar, a ver, déjame ver que yo tengo algunas cuestiones acá, la idea de poder implementar estos dispositivos atendiendo a esta complejidad
es poder pensar una experiencia formativa, porque este es el objetivo fundamental, diferenciado de la enseñanza, o lo que en una mirada más superadora se le llama enseñanza-aprendizaje. Nosotros entendemos que formación va más allá de enseñanza, porque se ponen en juego todo el tiempo en el encuentro con otros conflictos o procesos psíquicos. Y en este caso, en estos dispositivos, el despliegue de las conductas ligados a lo que va sucediendo entre los sujetos y a lo que le sucede a los sujetos en sí mismos, construyen una configuración especial en los grupos que es posible leerlo. Siempre se nos va a jugar en estos grupos cuestiones no solo del sujeto y sus circunstancias, digamos, sino aquello que uno pone en juego en el encuentro con otro. Y esto se despliega en los discursos, nosotros le llamamos la polifonía del relato, porque es toda una polifonía, aunque no sea armónica, ¿no? De la diferencia, de la diversidad, que eso es lo que es la vida, y que en los grupos, en estos espacios, se pone en juego y nos permite a nosotros escuchar, leer, comprender. Y como vos decías, Ceci, en estos momentos críticos por los que estamos viviendo, siempre hay momentos críticos que estamos viviendo, estudiar, aprender, crecer, son momentos críticos por los que vivimos, no necesariamente son patológicos, son críticos, porque son de pasaje, de transformación. Y en estos lugares lo que se permite es poder leer lo que está sucediendo, comprender en la medida que hay alguien, los coordinadores, ¿no?, que intervienen para hacer de estos sentimientos, de estos deseos, de estos obstáculos, de estos atravesamientos críticos, pero críticos dolorosos, de malestar, algo que se pueda comprender y que nos podamos acompañar. En este sentido, nosotros los proponemos como un espacio donde es posible vivenciar, ¿sí?, no solo atravesar la experiencia de aprendizaje, sino vivenciarla, hacer una lectura de cómo la vamos llevando. No te olvides que esto está pensado, porque de ese lugar nos vamos a entender mucho más, esto está pensado desde un psicoanálisis. Nuestra cátedra es psicoanálisis de pareja, familia y grupo, pero estos dispositivos son del psicoanálisis vincular. Entonces, nosotros sabemos que el inconsciente tiene sus espacios para ser leídos, ¿no? La terapia individual, la terapia de pareja, ¿sí? Pero se despliega en todos los espacios. Y lo interesante de ser un coordinador con formación psicoanalítica de los grupos de reflexión es que yo lo puedo ver, lo puedo escuchar porque se despliega en la vivencia. Para el grupo de reflexión, en estos casos, en estos dispositivos de formación, solo voy a tomar aquellos aspectos de lo que se despliega que tienen que ver con los límites, el malestar, los inconvenientes en la formación. No lo voy a tomar para resolver situaciones personales de la vida de los sujetos que sabemos que se despliegan, pero no es esa la escucha privilegiada en estos espacios. ¿Me explico, verdad? Porque a veces se malinterpreta y se dice, bueno, pero son grupos terapéuticos. No son grupos terapéuticos, porque las problemáticas individuales de los sujetos, aun cuando los grupos terapéuticos los trabajamos, porque de esa manera también es una posibilidad terapéutica, en los grupos de reflexión no, pero sí tienen estos grupos, como toda situación grupal, como toda situación de trabajo entre pares, tiene efectos terapéuticos. Sí. Vos sabés que justo tenía como esa pregunta, se me iba dibujando, ¿no? Como poder pensar qué potencial tienen, o sea, y me parece que uno de los potenciales tal vez sea ese, ¿no? Que como un efecto secundario, vamos a decir, termina siendo terapéutico, ¿no? Sí, siempre tienen. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en las angustias y el malestar que estamos viviendo hoy, con las limitaciones, las restricciones y la amenaza de la pandemia,
que hace que no nos podamos encontrar, que no nos podamos juntar y demás, bueno, extrañamos. ¿Por qué extrañamos tantas esas posibilidades? Porque estar con otros, construir grupos de amigos, de compañeros de trabajo, yo lo pienso en los adolescentes en la formación. Toda esta ausencia realmente les trae muchos problemas. Hay mucha gente que está sufriendo y padeciendo problemas serios que son puestos en el cuerpo, son psicosomáticos, digamos, pero en realidad son del orden de los malestares que tienen que ver con esta sustracción de la ausencia del otro. Algo que a nosotros nos pasó durante muchos años con la dictadura, donde realmente, bueno, los efectos todavía durante muchos tiempos nosotros los sufrimos, digamos. Y todavía siguen siendo cuestiones que nos atraviesan, porque son parte de la historia de todos, aun cuando sea de otras generaciones. Los chicos, cuando compartimos esto con los alumnos, ellos, algunos, muchos, cuentan, sí, mi mamá me cuenta, y bueno, son cuestiones que vamos transmitiendo desde algunos lugares, porque la historia no se borra, queda en el inconsciente, en el consciente, en el cuerpo y en tantas otras cuestiones más. Bueno, en este sentido, estos grupos son un laboratorio, en donde trabajamos la experiencia humana de pasar o transitar por una formación universitaria, que es una posibilidad maravillosa, que tiene que ver con un proyecto, pero que tiene muchos avatares. Yo les puedo contar, por ejemplo, me parece que una de las cuestiones que seguramente a ustedes les interese, que yo tomé algunas notas de algunas devoluciones que hemos hecho en la facultad, en el espacio de la responsabilidad social, más o menos cómo van surgiendo en los diferentes años, que se va desplegando, por ejemplo, que ahora, a varios años de instalado, tenemos toda una estadística, un recorrido, ¿sí? Una historia. Es una historia, exacto. Por ejemplo, en el primer año, en el ingreso a la universidad, como todo ingreso a la universidad, implica enfrentar todas las crisis propias de los cambios en la inclusión de un sistema diferente al del secundario. ¿Sí? Y entonces, toda esta relación con los pares, con otros docentes, con el conocimiento, con la institución, es muy diferente. Y estos cambios, bueno, hay que transitarlos, no son tan sencillos. Si a esto le agregamos la cantidad de estudiantes que tienen que además cambiar de espacios de vida, ¿no? Porque son del interior, incluso a veces chicos del interior de la provincia no tan lejana, bueno, se permitían viajar hasta que podían hacer este pasaje más lento, pero otros de más kilómetros tenían que mudarse, instalarse en un hogar. Las anécdotas son amorosas porque hasta en los grupos de reflexión se pasaban alguna receta. Estoy cansada de comer siempre lo mismo, decía alguna. Entonces dice, si querés te enseño porque a mí me enseñaron. Este tipo de cuestiones que hacen a la alianza entre pares, al intercambio entre pares, que es riquísima para que estos cambios no sean tan duros. Ustedes deben recordar cuando se han ido a vivir solas. Yo también soy del interior de la provincia, y cuando la verdad que vivía panchito, no había otra forma de sobrevivir que no fuera panchito o arroz, si es que salía. Y de pronto siempre había alguna que era más en algunas cosas, yo era en otras, y nos enseñaba, no sé, alguna cosa diferente y era una fiesta. Y cuando venían de visita o mandaban las encomiendas, en esa época, era una maravilla encontrar dulzura. Bueno, yo era la de los dulces y mi madre era la de los chocolates, entonces cada vez que llegaba eso era un mimo al alma, digamos, ¿no? Este gran cambio, aun cuando sea en la misma ciudad, los chicos sienten este cierto duelo que empiezan a realizar, y a veces se les hace muy satisfactorio y a veces se les hace muy difícil. Y qué decir, como se les ha hecho el año pasado, seguramente Ceci, vos que los tenés en primer año, nosotros porque lo leímos en los grupos de reflexión, con toda la cuestión de la pandemia, en donde algunos se tenían que volver y no querían.
¿no? Otros preferían volverse, pero tenían que hacer un cambio que no era tan cambio porque habían vuelto como para atrás, decían ellos, ¿no? Y estas son situaciones que se hicieron más difíciles en estas épocas. Bueno, pero está bueno, Mani, poder contar que a pesar de la virtualidad, digamos, de la pandemia, por suerte la teníamos. no, pudimos continuar con los grupos se pudo continuar con el dispositivo, que también se tuvo dudas, ¿no? Digamos, cómo sería virtualmente, y la verdad... Claro. Vos sabés que no solo para las clases, Ceci, como vos decís, por suerte, yo siempre digo, bueno, la transformación fue muy grande también desde el sistema del encuentro en el aula docente, digamos, no solo en estos los grupos. A nosotros nos costó el primer año organizarnos y ver dónde nos incluíamos. Teníamos que pedir las horas como siempre, como si estuviéramos en la presencia de los docentes de cada curso, pero nosotros nos teníamos que instrumentar de otra manera, porque nosotros a veces en algunos de los cursos, cuando leíamos más o menos la disponibilidad psíquica para la tarea, incorporábamos alguna dinámica de grupo que movilizaba y caldeaba el encuentro, y entonces con una consigna que favorecía que esto se pudiera desplegar más tranquilamente, porque no es cuestión tampoco de estresar a la gente, sino de que sea un espacio que realmente contenga. Y la verdad que con la virtualidad, bueno, no nos fue sencillo. De alguna manera comenzamos más tarde con los grupos de reflexión en cada año, con lo cual no se pudieron hacer todos los que queríamos por curso, hicimos un poco menos. Aún así, los llevamos a cabo en todos los años, y la verdad que fueron realmente útiles desde las dos perspectivas. Desde esta que tiene que ver con la formación, que es nuestro objetivo fundamental, formar y digamos, las capacidades para ser psicólogos comprometidos con el otro socialmente, desde un pensamiento crítico y reflexivo. Bueno, esto podemos leerlos a los objetivos si quieren, pero este era el fundamental. El año pasado nos tuvimos que agregar el poder acompañar y contener el desborde en muchos de los chicos, que no lo hacíamos individualmente. Siempre estaba mediatizado en el grupo, que aparecía con mucha claridad en algunos sujetos, pero que se compartían de tal manera que en algunos más, otros menos, pero se podía tejer, que este es lo maravilloso que yo veo y la potencia que tienen los grupos en general. Se podía tejer una red que permitía que el tránsito por la facultad fuera posible. En todos los años, lo que ya no era solo en primero, porque había un grupo de tercero que ya estaba pensando otras cosas desde la cuestión de la formación, ya estaba pensando en áreas, en prácticas, ya empezaban a delinearse otras problemáticas, que esto es lo que... Y también si es lo que está bueno, lo que uno eligió, ¿no? En tercer año, en la mitad de la carrera pasan estas cosas. Siempre a lo largo de los 5 años con la pandemia, este era un plus al que no podíamos sustraernos, digamos. Estaba todo el tiempo. Había alumnos, chicos, digo, jóvenes, que todavía en tercer año sentían que no habían podido salir de su casa, porque habían tenido que volver, y entonces estaban otra vez en la pieza con el hermanito, o cosas de ese tipo que ellos creían que ya estaban como en otra instancia. Y estas cosas, aun cuando las familias sean contenedoras, los lugares y los amigos sigan estando y demás, bueno, los caminos eran otros y había que retomarlos, ¿no? O sea que había que sostener todo eso. Y la verdad que fue un trabajo muy bueno desde la perspectiva de que no teníamos que pensar quiénes estaban y no, participaban casi todos, realmente lo necesitaban. Y de hecho en la facultad se hicieron muchos otros seguimientos, tutorías, acompañamientos dadas las circunstancias, pero que ya venía y que los chicos ya los conocen, enseguida participaban de otra manera, digamos, complejizando los encuentros con estas cuestiones de lo institucional y lo social, que son parte de lo que nos tocó, digamos. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen respecto a que qué suerte que teníamos la virtualidad,
porque no sé ustedes, pero yo en el consultorio individual yo ya venía trabajando virtualmente con toda la gente que ahora se mueve en el mundo por razones laborales y uno tiene que acceder a esta posibilidad de sostener los tratamientos así. Pero en la facultad, que era algo de la presencia, algo del psicodrama que podíamos implementar por momentos y demás, bueno, todo eso, aún en la virtualidad lo hacemos, pero bueno, restringido a la pantalla, ¿no? Sí. Y a la distancia. Sí. Mari, ¿y cómo pensás las diferencias entre el tejido que se construye en la presencialidad y el tejido que se logra construir en la virtualidad? Si tenés alguna idea a priori, así, ¿no? Porque todavía eso está pasando y nos lo estamos preguando Sí, y claro. pensando todo el tiempo. Claro. ¿No? Y a veces Todavía no lo podemos escribir, digamos, ¿no? Digamos, pero vamos a escribir bastante de estas experiencias, sí. Lo balbuceamos por ahora. Claro. Sí. Miren, al principio a mí me parece que a todos nos pasó algo del orden de, bueno, ya va a pasar, aguantemos un poco, llevémoslo, como lo hacíamos familiarmente, lo que les comentaba recién acerca de una hija que se queda varada acá, cuántos nos quedábamos varados en muchas cosas, y bueno, le poníamos un poco el deseo y además la esperanza. Sí. A medida que se va instalando más, a nosotros, desde los grupos, pudimos ver que, si bien es cierto que es otro formato, que encontrarnos en cuadraditos, como lo decimos en muchos de los grupos que estamos trabajando. Yo tengo muchos grupos terapéuticos, trabajo mucho con grupos, y la verdad que nunca suspendí una sola sesión desde que inició la pandemia, de los grupos. Sí suspendí pareja, pero no porque suspendía yo, sino porque a ellos les resultaba muy difícil, o a las parejas, o a la familia, pero los grupos, no. Entonces esto también me hace leer, después veremos cómo lo planteamos, pero más con otros fundamentos. Creo que justamente hemos logrado en lo virtual y en los cuadraditos conectarnos de tal manera que algo de los gestos, de las emociones, también nos atraviesan, aunque yo extraño los abrazos, los encuentros en el pasillo, en el bar de la facultad, donde algo del cuerpo y de contacto diferente se puede dar, pero no quiere decir, yo por lo menos lo estoy visualizando muchísimo, no quiere decir que a partir de esto, de hecho, nosotros lo estamos teniendo y nos estamos sintiendo de una determinada manera que se puede sostener. Ustedes saben que yo tengo algunos grupos de psicodrama y los mismos alumnos de psicodrama, con otros colegas, se planteaban cómo íbamos a hacer las escenas, cómo íbamos a pensar, ¿no? Es cuestión de acomodarse con la pantalla, empezar a moverla, encontrar el espacio, los gestos, las actitudes y usar el espacio de la pantalla. Porque es un espacio diferente, pero donde algo de todo esto que estamos diciendo se puede desplegar. Nosotros lo estamos, es todo un laboratorio, es toda una experiencia, digamos, que hay que sostenerla, leerla, tramitarla, pero que por suerte lo tenemos. Le tenemos que sacar más el jugo, y de hecho vieron todas las cosas que aparecen, que se pueden hacer con la virtualidad. Yo todavía estoy en el primer año al respecto, pero creo que hay que encontrar la manera en semejantes realidades, ¿no? Sí, sí. El vínculo, la vincularidad trasciende la presencialidad, la pantalla, la geografía, el océano, ¿no? Sí, sí. Claro que depende mucho. Esto de una época como la que estamos viviendo, lo veíamos venir en muchas cuestiones que no pensábamos que nos iba a tocar en la universidad o en las escuelas. Sí. También creo que esto es un desafío, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la formación, con la enseñanza-aprendizaje, bueno, yo soy docente desde que soy así, porque soy hija de docente, hermana de docentes, todos mi familia somos docentes. Así que, Vos sos maestra también, Mani.
Sí, sí, también. Yo soy maestra jardinera. Ah, sí. Ah, Mis primeros pasos fueron en el jardín, Sí, como la bueno, mayoría de las personas. Sí. claro. Y de ahí en más. Pero digo, a mí me apasiona esto, pero las transformaciones que hemos vivido, por suerte, ¿no? Hoy, de la modernidad, este es un tema que a mí me encanta y me interpela un montón, en donde, bueno, toda la cosa dicotómica, ¿no? El paradigma binario, que por suerte lo hemos transformado en un paradigma de la complejidad y nos permite un atravesamiento diferente para pensar y para vivir, creo que hoy nos permite sostener estas circunstancias. Sí, Digo, en la enseñanza, en los encuentros y en los vínculos. sí. Aún así, perdonen si a lo mejor digo algo que no corresponda o que, bueno, pueden no estar de acuerdo en eso, perfecto. Pero yo creo que tenemos que poder pensar un vínculo de enseñanza-aprendizaje, para ponerlo en esos términos, o vínculos de formación, si ustedes quieren, que tiene que ver con la experiencia y la vivencialidad de la experiencia del aprendizaje, diferente. Ya no podemos volver a la escuela que teníamos, no podemos volver a la universidad que teníamos, porque cuando empezó esto, a ustedes como profesoras también les debe haber pasado, empezamos con los textos y había que transitar los textos, y la formación como profesional no pasa solo por los textos por suerte están y los vamos a leer y los vamos a discutir, pero hay algo sobre todo en psicoanálisis, de esta transmisión casi como artesanal, digamos, de una vivencia y de un compromiso ético y social tan importante con lo humano, que entonces tiene que ser una crisis, tiene que ser algo muy difícil que estamos viviendo que nos sirva para pensar en nuevas transformaciones. Bueno, esto es al margen de los grupos de reflexión, pero creo que el dispositivo de los grupos de reflexión tiene que ver con transformar encuentros, con transformar maneras de tramitar una formación como profesionales. Al menos creo que eso a mí me ayuda, no solo a reparar mi historia, como mi tránsito por la universidad, porque fue terrorífica, la verdad. Teníamos que ir cuando se podía a la facultad, cuando veíamos que ya estaban los carros de asaltos y los tanques en la puerta de la universidad. Ustedes son muy jóvenes para mí, pero nosotros teníamos el tanque en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en aquel entonces no era Facultad de Psicología, en la puerta de la facultad. Cuando veíamos los tanques nos volvíamos. No nos íbamos a ver, yo al menos no me iba a arriesgar a entrar a la universidad para no volver a salir. Entonces estas cuestiones que hoy no están, ese lugar no está y bueno, esas situaciones no están, aprovechemos y aprovechamos para cambiarlas, y esta tendría que ser otra crisis que nos amenaza y nos mata, que también tendríamos que aprovechar para transformarla, ¿no? Bueno, ese es el aporte que yo creo y el potencial que tiene trabajar en grupos. Tenemos un dispositivo especial para la formación o para situaciones críticas, pero son grupos, ¿no? No sé si lo puedo transmitir. No, Se me va la... para mí clarísimo, no sé, Sole. No, llevamos casi 40 minutos Ni me conversando di y cuenta. no nos hemos dado ni cuenta. Y la verdad que esta idea central que estás poniendo sobre la mesa, que como vos decís, no tiene que ver directamente con los dispositivos de grupo, pero que en realidad atraviesa ese dispositivo, el grupal, el individual, el de la formación, el de la cabeza de los psicólogos debería atravesar o pretendemos que atraviese en esa dirección que vos estás diciendo. Sí, Sole, y ¿sabés qué? También atraviesa el psicoanálisis. Porque en algún momento el debate ya no era psicoanálisis o psicoterapia. En algún momento muy difícil de las transformaciones del psicoanálisis, el debate era el oro puro del psicoanálisis individual y el cobre del psicoanálisis vincular. Sí. Y hoy los dispositivos de pareja, de familia y de grupo son realmente demandados. Yo les puedo asegurar que de los colegas de mi generación y otras más jóvenes, tienen demandas de parejas, de familias, de grupos, de instituciones, en un nivel, y bueno, porque a lo mejor
el sufrimiento y el malestar va por encima de ciertas teorías que se transformaron en ideologías. Sí, tal cual. Y en Y dogmas. entonces la polaridad, En individuo-sociedad, individuo-grupo desde la perspectiva psicoanalítica, como cuerpo-mente, que son, ¿no?, dicotomías que ya están superadas, aún en algunos espacios y lecturas se mantienen, ¿no? No sé cómo lo viven ustedes, pero Sí, se es un mantiene. trabajo en la Y por universidad. suerte plantear esto. pareciera que a veces menos, a veces resurgen, Sí, pero a veces menos. sí. Si no, no estaríamos hablando, ¿no?, de un Claro. proyecto que Exacto. en una universidad se sostiene de hace muchos años, digamos, Sí. por supuesto, y con la compañía de todos ustedes, de muchos de los docentes de la universidad. Sí, sí. Yo me quedo con algo también que tal vez algún día lo podríamos pensar, ¿no? Pero esto de, digamos, cómo, digamos, la modernidad instaló el pensamiento dicotómico y cuánto nos cuesta salir de eso. Y Ya que qué estamos muy limitante, ¿no? lejos de eso, y sin embargo, sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es Yo una creo cosa- que esta disyunción, esta serialidad, sí, ¿no?, esta individuación, realmente, bueno, era una época, también rompió con otros paradigmas que sí, eran necesarios, sí, sí, pero esta verticalidad hoy ya no es posible, ya la horizontalidad se impone, digamos, y estos dispositivos, de lo que justamente el trabajo más fuerte está en lo inter, sí. en lo En el en el entre. entre. Y entonces en esta horizontalidad las redes son diferentes. Sí. Bueno, yo si ustedes están de acuerdo... Perdón, que no quiere decir que no haya asimetría. La asimetría No, siempre va a estar, porque Ujú. están las diferentes generaciones, y esto está bueno, Mm, ¿sí? Pero no en términos de lineales y verticalistas. Esto ya exacto. es imposible sostenerlo porque ya estamos precisamente tratando de salir de sometimiento. Porque esto ya ha vivido como sometimiento, no como una cuestión de transmisión. Bueno, ahora tenemos que pensarlo desde otro lugar, digamos, ¿no? Exacto, tal cual. Tenemos Sí. un trabajo hecho en esa dirección que tiene ya como ¿cuánto, Ceci? 20 ¿Sí? años, 15 Sí. años, no sé cuántos años. Totalmente. No, yo- no, sí, yo lo sé y lo valoro un montón, y por eso acepté que este sea un lugar donde pudiéramos intercambiar, porque nos No fue podemos tan entender más rápido. difícil, no fue tan ¿Eh? difícil, ¿viste? Aunque No, teníamos cámara, no fue tan difícil. Nos no, no, eso no quiere divertimos, decir que es lo que más me gusta. nos divertimos y la pasamos bien y lo disfrutamos, que también tiene que Bueno, ver con eso el es lo más. aprendizaje, ¿no? Sí, Y sí, con así es. Que tiene que ver Y con el deseo. Si con uno el no puede deseo. poner en aquellas cosas a la que le va a entregar mucho tiempo y mucho espacio psíquico, el deseo y pasarla lo mejor posible, aun cuando sea adverso, cuando sea complejo, Sí, cuando hay que poner mucho trabajo psíquico, pero del que sirve, digamos, ¿no? sí, Del que transforma, bueno, está buenísimo. está Y buenísimo. esto, bueno, fue una linda Bueno, experiencia, sí, estuvo bueno. Mani, Sí. vamos tomando nota, hemos abierto en estos últimos 10 minutos aproximadamente 4 temáticas más para volver a invitar a conversar. Bueno, hagamos un grupo. bueno, Hacemos un grupo y nos volvemos a reencontrar seguramente. Bueno, un millón de Juancito. gracias, Sole, no, Ceci, es un gusto. Nos encontraremos también en otro momento para los abrazos, pero el abrazo virtual también puede funcionar. bueno, Sí. Vamos Bueno, a desplegar la imaginación. bueno, bueno. Muchísimas millón de gracias, gracias. Mani.